Bueno, señores, y esta semana se celebró la, la cumbre de la OTAN en La Haya, en Holanda, Países Bajos. La cumbre correspondiente al 2025 y se tomaron un paquete de decisiones claves. Antes de entrar en esas decisiones y proyectarlas al futuro, quiero explicar brevemente qué es la OTAN. La OTAN se conoce como OTAN, son las siglas de Alianza del Tratado eh, Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Los países que están al norte del Atlántico, entonces tienen la opción, algunos, porque algunos son 32 países que están en la OTAN y algunos no han querido entrar porque son militarmente neutrales y a otros, como a Rusia, no se les ha permitido entrar. Yo decía más atrás, que Rusia es el cuco de la OTAN. Hay una película que se llama El Señor de las Moscas, donde unos niños, les invito a verla, yo no sé cómo no han hecho un remake del Señor de las Moscas, donde un grupo de niños que tiene un accidente de avioneta en una isla y entonces algunos quieren regresar a su casa con sus padres y otros dicen que no van a volver para que lo obliguen a bañarse, a comer comida que no quieren, hay una escuela aburrida y se rebelan frente al sistema y entonces deciden hacer su propia vida en la isla y cogen al piloto de la avioneta y lo meten en una cueva. Yo la vi hace mucho esa película, era un curso de liderazgo que nos estaban dando en Washington y no recuerdo si era la cabeza de un jabalí o el piloto de la avioneta herido en una cueva y entonces era la cabeza del jabalí que estaba en la puerta de la cueva y dentro de la cueva estaba el piloto para que ellos no llegaran al piloto que lo podía llevar a su casa. Entonces, el señor de las moscas es porque siempre habían un paquete de mosca rodando. Era un cuco, un miedo. Le metían miedo a los niños buenos que querían volver para su casa, a los niños malos, metáfora entre comillas, que querían quedarse en la isla y tener su libertad. Rusia es el señor de las moscas de la OTAN. El cuco de que tenemos que tener la OTAN, porque si no, viene el cuco Trump, Putin, y nos traga. Y en función de eso, la OTAN se ha mantenido ahí desde el año 1949 que terminó la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Rusia o de la Unión Soviética, que se llamaba en esa época, tenía 20 y pico de países la Unión Soviética y formó el Pacto de Varsovia, que ustedes lo pueden googlear. Cuando terminó la Guerra Fría, en noviembre del 89, la Unión Soviética empezó a caerse y el Pacto de Varsovia se disolvió, pero la OTAN no. La OTAN no. Y Estados Unidos empezó a mantener la OTAN, a financiar la OTAN. Por una razón simple y fundamental. Estados Unidos vende la mayoría de las armas a los países de la OTAN. Entonces Trump, que es un vendedor, porque esa es su profesión, y ahí es durísimo, es uno de los grandes agentes inmobiliarios de la historia moderna, lo que quiere es maximizar la inversión de Estados Unidos. Y le ha pedido, primero le entró a todos los países europeos, humillándolos, maltratándolos, bla, 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 bla. Y después dijo, ahora tienen que, no es el 2% del PIB para la OTAN, es el 5% del PIB. 2 veces y media lo que estaban financiando. Y la OTAN tiene 32 países afiliados, que van a poner los 32, los 31, porque España ha salvado el honor de Europa. Entonces los 31 países que están en la OTAN han dicho, está bien, el 5%, obviamente, ahí puede haber un gancho, porque eso es para el 2035 y estamos en el 2025. Ellos están apostando que en el 2035 ya eso se haya modificado 20 veces después que Trump se vaya. Pero España ha actuado de una manera moral, pudo haber jugado al tiempo España y dicho, sí, está bien, nosotros lo vamos a hacer, pero para el 2035. Es un tratado, hay que firmar, es un acuerdo. España ha dicho, no, yo no voy a comprometer mi PIB porque eso sacrificaría la calidad de vida de nuestro pueblo.
España lo que puede hacer es quedarse neutral, como Irlanda, como Suiza, como Suecia, que son países que se han quedado neutrales y no participan en la OTAN. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos tiene base en todos los países de la OTAN. Y por eso es que Estados Unidos juega el rol que juega en términos de financiamiento. Porque Estados Unidos no ayuda a la OTAN porque Estados Unidos es bueno. Estados Unidos ayuda a la OTAN porque Estados Unidos quiere controlar esa visión geopolítica vieja del mundo del siglo XIX y XX. Y quiere controlar territorios a través de la OTAN con sus bases militares en España. Hay varias, en todos los países donde está la OTAN. Entonces, ¿cuál es mi preocupación como ciudadano del mundo que está mirando el futuro y que sé que la inteligencia artificial para el 2035, que cuando empieza a financiarse la OTAN con el 5%, ya va a tener superinteligencia? Y la inteligencia artificial en 10 años va a curar todos los cánceres comunes que tenemos. Y las enfermedades autoinmunes y el envejecimiento. Y va a permitir que la educación sea personalizada, va a permitir que haya abundancia para todo el mundo a través de la ley de Moore. Entonces, si se le da un carácter militar a la inteligencia artificial, todos esos beneficios de la sociedad se van a retrasar. ¿Por qué digo esto? Porque Trump está obligando a China y a Rusia a retomar el Pacto de Varsovia, con otro nombre, con otra característica, con más libertades, centrado solamente en la parte militar. Y ahí pudiera entrar Corea del Norte, pudiera entrar Irán, pudiera entrar todos los países árabes, muchísimos países africanos, muchísimos países asiáticos, China, Rusia, y van a crear otro polo a la OTAN. Entonces, ese polo va a comenzar a generar una fricción, una tensión, una presión. Una muestra de ello es lo que pasó con Irán ahora, donde Estados Unidos, que dice Emmanuel Macron, que el ataque de Estados Unidos a Irán no contó con el respaldo ni se hizo dentro del marco del derecho internacional. Lo dijo Macron ahora, ayer. Entonces, esas agresiones al margen de la ONU y del Consejo de Seguridad van a hacer que la diplomacia como mediadora se debilite y los países se agrupen. La OTAN es una agrupación, eso es lo que hace el cáncer en nuestro cuerpo, las células se agrupan. Cuando nosotros la agredimos por la basura que comemos. Como la diplomacia no está funcionando porque la ONU está en una especie de España boba, en una especie de limbo, entonces, y se está fortaleciendo la OTAN, que no pertenece al sistema de Naciones Unidas y que debió desaparecer desde que se cayó el muro y el Pacto de Varsovia, entonces va a volver otro Pacto de Varsovia con otro nombre. Y también los países de Oriente se van a agrupar. Y eso va a hacer que la inteligencia artificial coja un rumbo militar, no un rumbo de desarrollo humano y de eficiencia económica. Y por eso a mí me preocupa, porque yo sé que estamos cerca de convertirnos en superhumanos con la inteligencia artificial. Pero esta fucking agenda de guerra puede dañar la vaina. Y por eso es que yo creo que todo el mundo tiene que comprometer a Trump con una agenda de paz. Ahí vi que Pakistán e Israel lo han propuesto para el Nobel de la Paz. Eso es lo que hay que hacer, eso es correcto. Hay que hacer que Trump siga coqueteando con la aspiración de ser el Premio Nobel de la Paz, para que se comprometa con una agenda de paz. Ustedes verán lo que pasó en la cumbre de la OTAN para cerrar el vídeo. Hay que comprometer a Trump con el premio Nobel. No se lo puede dar ahora, hay que dárselo en el 2028 cuando salga. Yo quiero que se lo den, ¿eh? Si él se compromete con una agenda de paz, que le den el premio Nobel, pero te queda solo en el 28. Porque si se lo dan ahora, coge el Nobel y cambia de actitud después. Entonces ahora vamos a ver el argumento de Pedro Sánchez para no seguir financiando la OTAN con el dinero de los españoles. Vamos a ver.
España siempre es la solución, Carlos. Nunca es el problema. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones. Y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros en 10 años, señor. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el Gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del Gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del producto. Eso es correcto. Esa es una posición honorable. España salvó la dignidad de Europa con la posición de Pedro Sánchez. La OTAN no tiene sentido de ser. La OTAN fue lo que provocó la guerra de Rusia. No tiene sentido esa vaina. Y repito, si la OTAN insiste, está dirigida por un tipo que da pena, hasta mencioné el nombre, entonces va a obligar a los países de Oriente a agruparse y vamos a volver a un esquema de Guerra Fría.